¿Qué otra cosa veríamos en un tercer lugar y más o menos remoto, afortunadamente? Bueno, pues nada, un tumor neuroendocrino que se llama Zollinger-Ellison. Esto es un tumor que podríamos denominar como gastrinoma. Si es un gastrinoma, pues lo que produce es un montón de gastrina. ¿Y qué hacía la gastrina? Estimular a la prógeno. Entonces, consideremos que el Zollinger-Ellison, lo vamos a detallar, por eso no te preocupes, es un tumor neuroendocrino que va a producir una cantidad muy importante de gastrina y por lo tanto estaremos en un estado hiperclorhídrico. Ya te lo dije, si yo le tomara una biopsia de duodeno a este padeciente, ¿qué me encontraría? A lo mejor no le doy al tumor neuroendocrino y entonces no sé, pero si está en un estado hipersecretor, lo que con toda seguridad voy a encontrar es una hipertrofia sustancial de las glándulas de Brunner y así lo podría empezar a suponer. Muy bien. Entonces, esta gastrina que se está produciendo en cantidades exacerbadas va a estimular a las células parietales, llevándonos a un estado hiperclorhídrico. Entonces, cuidado, ¿eh? Cuando nuestras úlceras duodenales se desarrollan en la primera porción del duodeno, podemos suponer que ahí nos está dando lata algún helicobacter o más bien algunos millones de helicobacteres, pero si la úlcera no se encuentra en las regiones típicas, es decir, si no está en el antro, en el cuerpo o en la primera porción del duodeno, si está en el fondo, si está en el duodeno distal, si está en yeyuno, si está en ilion, primero piensas en Zollinger-Ellison, después en Zollinger-Ellison y tu diferencial final es Zollinger-Ellison. Tienes que ir a buscarlo para poderlo comprobar. Muy bien. Esta es otra causa que además por su localización sí que nos da algunas pistas de la, digamos, de la entidad que lo está ocasionando. Entonces habíamos dicho que estas úlceras van a ser típicamente pequeñas y cuidado, van a tener un fondo muy limpio y eso es porque si la cámara gástrica se mueve y además aquí está lleno de ácido clorhídrico, funciona como una pequeña lavadora que quita todos los residuos de la úlcera y entonces pues esta siempre va a estar limpia. El problema, si te das cuenta, es que aquí hemos pasado ya evidentemente la capa epitelial de la porción más interna de la mucosa, ya perforamos también la lámina propia y estamos tocando la mucosa muscularis, la que ya se va a adosar a nuestra siguiente capa. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema con esto? Que aquí la vasculatura va a cambiar de calibre para tener vasos mucho más amplios. Y entonces el tejido cicatrical podría ya no ser suficiente para contener a nuestra úlcera que sigue creciendo y esta erosionar hasta pasando la mucosa muscularis y entonces sí llegar a producir una perforación o sangrado en la cámara gástrica. Cuidado. Entonces, las úlceras pueden sangrar si la erosión compromete a toda la lámina propia y llega hasta la mucosa muscularis. Cuando esto pasa, típicamente va a ser en la curvatura menor del estómago o en la porción inicial del duodeno. Esto es lo más típico. Ahora, la hipertrofia de las glándulas de Brunner junto con las lesiones en la curvatura menor y en el ámpula o en la porción inicial del duodeno, pues son hallazgos típicos de esta patología de la enfermedad acidopéptica con úlceras duodenales o úlceras gástricas. Muy bien. ¿Qué pasa si nuestra úlcera no se detiene en esta porción? Bueno, pues cuidado. De entrada, que el sangrado va a ser muy importante y puede comprometer la estabilidad hemodinámica de nuestro paciente. ¿Por qué? Bueno, pues porque van a nutrirse, ya lo hemos dicho, el tracto gastrointestinal requiere una perfusión muy importante, además de que tendrá sistemas paralelos de perfusión, es decir, todo el sistema mesentérico tiene circulación colateral, pues eso es fundamental para el funcionamiento adecuado de la nutrición, bueno, de la absorción, pues, pero esto mismo puede constituir una desventaja intravascular. ¿Por qué es importante? ¿Por qué nos puede llevar hacia shock hipovolémico rápidamente el sangrado? Pues porque la curvatura menor del estómago se va a nutrir por la arteria gástrica izquierda. Y no solamente eso, la otra porción que se daña continuamente es la porción inicial del duodeno. ¿Y quién le va a dar la nutrición o la irrigación y perfusión a esa zona?
pues la arteria gastroduodenal, y las dos son muy importantes porque provienen de la mesentérica. Cuando esas se perforan, olvídalo, el sangrado es importantísimo, tienes a tu paciente en la antesala del shock. Esto es muy importante de recordar, ¿eh? Entonces, la mayoría de las úlceras gástricas que están sangrando o que te presenta nuestro paciente con hematemesis, cuidado, no es hematemesis, o sea, cuidado con la pronunciación, con hematemesis, es porque hay una perforación, hay una úlcera que ha llegado a tocar a las arterias, probablemente a las circulaciones más pequeñas de la arteria gástrica izquierda o de la gastroduodenal. Pero si esa úlcera continúa, va a perforar por erosión a la gástrica izquierda y a la gastroduodenal. Y detener esos sangrados es realmente complicado y sí que está en peligro la vida de tu paciente, ¿eh? Muy importante. Evidentemente, si nosotros continuamos este proceso erosivo, pues nada, lo que va a pasar es que el contenido gastrointestinal pues va a ser extruido del tracto gastrointestinal porque ya lo hemos perforado, ya lo hemos perforado. Y si lo hemos perforado, dos cosas tendrían que ser importantes en este momento para ti. La primera, ¿cuál sería la clínica? Ya no tienes que dudarlo. Si algo se perfora en el tracto gastrointestinal, lo siguiente es abdomen agudo. Ya está. ¿Cómo se manifiesta? Pues un cuadro de peritonitis generalizada y ya lo tenemos. Si se perforó lo que sea, ¿cuál será el estudio radiológico más rápido para diagnosticarlo? Ya lo sabes. Pides una teleradiografía de tórax, nada de que el abdomen, nada de que traeme el ultrasonido, vamos al tomógrafo, puras patrañas. Ya sabes que en la teleradiografía de tórax lo que tienes que buscar es el aire libre debajo de los diafragmas o neumoperitoneo. Ya lo tienes, ya lo tienes. Entonces, un paciente que tiene todos los factores de riesgo, como presentar enfermedad péptica, ha tenido algo de vómito con sangre, y dices, a ver qué tan verdadero vómito con sangre es. Vomita frente a ti, es pura sangre roja, es hematemesis franca. Para cuando llega, ya tiene el abdomen completamente rígido, defensa, está algo febril, taquicárdico, hipotenso, tomas una biometría, tenemos evidencia de sangrado agudo, leucocitosis sin diferencial hacia las bandas, pues vas corriendo al departamento de rayos X, le tomas la teleradiografía de tórax y encuentras aire libre subdiafragmático, ya está. Lo que sigue es entrar corriendo al quirófano para intentar reparar todo esto, todo esto. Ya no le dices, tómese 2 de omeprazol, esa es una tontería. Aunque, evidentemente, sí está indicado el omeprazol intravenoso, 80 miligramos cada 12 horas. Pero, en fin. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. Sí. Muy bien, de acuerdo. Entonces, esta es una de las complicaciones típicas de la úlcera duodenal y gástrica, que tendría que ser precisamente la perforación con la extrusión del contenido gastrointestinal, pero no solo eso, también del aire que debería estar dentro de la cámara gástrica, y por eso vamos a observar debajo de los diafragmas este aire, el neumoperitoneo, que ya sabes de que te hacen la teleradiografía de tórax. Pero no solo esto, este aire que va a salir y también el contenido gastrointestinal que nos va a dar un cuadro de peritonismo, pues va a irritar sustancialmente al nervio frénico y esto nos podría dar el dolor referido a los hombros, ¿de acuerdo? Es por eso que las úlceras gástricas, cuando están a nada de perforarse o cuando ya se han perforado, sí que nos pueden dar irritación del nervio frénico y por lo tanto el paciente te va a decir, pues tengo un poco de náuseas, no se me antoja nada la comida, tengo distensión, me dolía el estómago, ya no me duele, pero ahora lo que me duelen son los hombros. Uy, cuidado, cuidado. Tenemos que voltear a pensar que podría estarse complicando un paciente portador de enfermedad ácido péptica. Muy bien, ahora, cuando nosotros tenemos una producción importante de ácido clorhídrico, de factores irritantes, en este caso de los factores agresores, muy cercanos a la válvula pilórica, lo que podríamos generar es que este mismo proceso de irritación constante sobre la válvula pilórica nos lleve a una remodelación acerca del tejido habitual. Es decir, la arquitectura normal del esfínter pilórico es la capacidad de poderse contraer en función de los movimientos peristálticos, tanto primarios como secundarios. Sin embargo,
Si los factores agresores perpetúan en esa zona, el resultado tendría que ser la remodelación a través de la cicatrización. El problema es que los procesos de remodelación a través de tejido cicatrical evidentemente no van a gozar de los mismos factores o de la misma capacidad de distensión de una válvula pilórica normal. Entonces, a lo que queremos llegar es a que el esfínter pilórico, cuando está expuesto constantemente a los factores agresores, va a tener un proceso de remodelación que tiene que pasar primero por edema y después por cicatrización, que le va a hacer perder su capacidad de flexibilidad y por lo tanto se vuelve una válvula no selectiva. Quiere decir que puede generar una obstrucción hacia el vaciado gástrico normal y por lo tanto la cámara gástrica podría inundarse de ácido clorhídrico constantemente y llevarnos a la presencia de náusea o vómito. Recuerda, ya lo hemos mencionado, si tú generas una obstrucción sobre el tracto gastrointestinal, esta obstrucción, entre más cercana esté a la cámara gástrica, mucho más violento y constante va a ser la expresión a través de la emesis o del vómito. ¿Veríamos gasto biliar aquí? Pues por supuesto que no. Por supuesto que no. El esfínter de Oddi vaciará la porción proximal del duodeno, pero definitivamente en condiciones normales está antes de la válvula del píloro y por lo tanto no tendríamos una emesis biliar. Tendríamos, es relativamente frecuente, no tan frecuente como la hematemesis por perforación, pero bueno, sí que podría pasar.